Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar esta parte de ECO. Un pequeño repaso. La sesión pasada estuvimos hablando de los diferentes propósitos y alcance de algunas investigaciones y hablamos de los estudios exploratorios. ¿Ya? Entonces la duda es, ¿cuándo un estudio es exploratorio? Y aquí es cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes. ¿Te fijas? Ese es un estudio exploratorio. Pero para saber qué es un estudio exploratorio, uno como investigador, como persona que está trabajando en un equipo de investigación, tiene que haber revisado la literatura antes, ¿eh? Tiene que haber revisado algunas bases de datos y con esas palabras claves que ya revisamos, buscar la información. Y si ahí aparece mucha información, bueno, ya sabemos que no es un estudio exploratorio. Pero si aparece muy poquita, como en el caso de ahora que tenemos el tema del COVID por delante, claro que se convierten en estudios exploratorios, ¿ya? Luego vimos los estudios descriptivos, que son aquellos que buscan especificar propiedades y características de perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que uno lo someta al análisis. Es decir, especifica propiedades que ya existen en estos grupos, algo que ya existe y que uno quiere observar, quiere aprender de ellos, quiere saber cómo se manifiestan, cómo se expresan. Por ejemplo, en un partido de fútbol uno sabe que hay jugadas peligrosas. Entonces, para saber eso y describir, uno tendría que ver los partidos de fútbol. Pero no interviene, solo los ve y los describe. Luego están los estudios correlacionales, que la idea es determinar la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más variables o más conceptos, categorías. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la idea que yo expresaba que a medida que hay más años en una persona, existe menos flexibilidad articular o movilidad articular o rango óptimo de movimiento? Pero hay algunas que dicen que en la medida que, por ejemplo, que cuando correlacionamos información que dice que a mayor ingesta de proteínas animales, mayor es la fuerza muscular. Bueno, hay que determinar cuál es la relación, cuál es la magnitud del impacto. Y luego están los estudios explicativos, que están dirigidos a responder eventos y fenómenos físicos o sociales y explican lo que ocurre en las condiciones que se manifiesta y por qué se relacionan dos o más variables. Entonces, ustedes ven que el estudio explicativo es una bonita mezcla entre lo descriptivo y lo correlacional. Entonces, estos son tipos de investigación. Veamos ahora, cuando entramos a los diseños de investigación. Ya veamos un diseño, permiso, voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Y creo que es... Veamos si es esto, si no será la otra. Bien. Ah, no, esta es la muestra, perdón. Perdóneme, disculpe usted. Vamos a volver a compartir pantalla y aquí vamos a esto. Ya, aquí están los diseños de investigación. En estos diseños tenemos que dividir en dos. Uno que son los estudios no experimentales, también llamados, ¿se acuerdan? Transeccionales o transversales, porque la recolección de datos se hace en un único momento.
y están los estudios longitudinales, donde se revisan cambios a través del tiempo, ¿ya? Años, básicamente. Y revisemos básicamente los estudios experimentales. En los estudios experimentales, los trabajos experimentales, tenemos los estudios pre-experimentales, que tienen un poquito control. ¿Por qué razón? ¿Cuándo se hacen estos estudios pre-experimentales? Normalmente se hacen cuando existe una evidencia escasa de que hay cambios, pero para no arriesgar costos, dinero, inversión en estudios más grandes, lo primero que se inicia son con estudios pre-experimentales, donde hace uno una pequeña intervención o un experimento en un grupo determinado. Y vemos cómo resulta ese cambio. En este grupo de pre-experimento no existe grupo control, solamente existe el grupo con el que estamos experimentando. Entonces, dentro de los experimentales, es el más básico y se hace por esas razones, porque, por ejemplo, si uno quisiera saber si las personas ante un placebo responden, por ejemplo, si les damos a beber un vaso de agua y le decimos que en ese vaso de agua tiene acetilcoenzima A, por ejemplo, cosa que no lo podríamos hacer, pero... Y le ponemos, por ejemplo, solo agua y le decimos que esta acetilcoenzima no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, etc. Y lo probamos con las personas y lo ponemos a correr una prueba de 1000 metros. Y vemos qué resultado tiene. Porque a veces los placebos es manipular una variable y hay muchas personas que se convencen de eso y tienen mejores resultados. ¿Ya? Bueno, si queremos hacer este tipo de estudio, usamos un pre-experimento. Luego están los estudios cuasi experimentales, donde nosotros en los estudios cuasi experimentales no podemos elegir la muestra, no podemos elegir modificar el grupo que está hecho. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio en el curso de metodología de la investigación en ciencias de la actividad física y del deporte, tendría que hacerlo con todo el grupo. No podría separar, por ejemplo, hombres y mujeres. No podría separar por rango de edad ni por peso. No, tengo que tomar todo el grupo porque el grupo está hecho así. ¿Mm? Es lo que normalmente nosotros aplicamos en los colegios. El curso no lo podemos separar por una cuestión administrativa, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de valores, etc. Entonces, trabajamos con todo el grupo o todo el curso. Y después están los experimentos puros, ¿ya? Los experimentos puros, que son aquellos que están haciendo ustedes en algún caso cuando están manipulando una variable. Por ejemplo, algunos incorporan un programa para mejorar la saltabilidad. Y aquí están manipulando la variable. Y esa es la variable independiente, el programa que ustedes diseñaron. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos mucho control respecto al sexo de las personas, respecto a la edad de las personas, respecto a los pesos, al kilo, etcétera, de las personas. Entonces, eso lo controlamos. ¿Y qué es lo que nosotros manipulamos? Es la variable que queremos que intervenga, es decir, el programa que usted generó. ¿Bien? Aquí nosotros tenemos que tener mucho control respecto al grupo. Por ejemplo, que el grupo, supongamos que usted lo somete a un entrenamiento. Bueno, tenemos que tener cuidado que esa persona además no entrene en su club, no entrene en su colegio,
que haga solo este entrenamiento y no más entrenamiento. Entonces, a eso se refiere que tenemos que tener control. Tenemos que tener control también, por ejemplo, que esa persona no consuma sustancias ilícitas, ¿ya? Para que no modifique la variable que estamos manipulando, que no haga otras cosas, que no trasnoche, que, en fin, que no beba alcohol, que no consuma drogas, en fin. Tenemos que tener mucho control respecto a las personas que están trabajando para que el resultado sea efecto de la variable que nosotros manejamos, la variable independiente o la variable que manipulamos del programa, y no sea efecto de otra cosa que pasó en la vida de esa persona, ¿ya? Aquí hay que tener 2 o más grupos de comparación. Entonces, en un grupo hacemos el experimento y tenemos que tener otro grupo equivalente como grupo control, al cual no lo sometemos al programa o a la intervención, ¿ya? Y aquí, si el experimento es puro, nosotros podemos separar a las personas. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, yo quiero ver cómo funciona un tipo de calentamiento al cual yo le agrego después una sobrecarga de kilos de peso, que es lo único que voy a modificar. Y tengo 30 jugadores. Los ordeno en una lista del 1 al 30 y los pares no son sometidos a esta sobrecarga al final del calentamiento, y los impares sí le agregamos una sobrecarga al final del calentamiento. Entonces ahí tengo 2 grupos que han sido separados aleatoriamente por esta fórmula, al cual a uno le modificamos una parte del calentamiento y al otro le dejamos el calentamiento estándar. Ahí tenemos un experimento puro, ¿ya? Pero eso en las salas de clase es muy difícil de hacer porque los profesores se les complicaría. Ya usted la mitad del curso no mire lo que vamos a hacer, y en fin, es un poco complicado. Pero en otros tipos de grupos sí se puede hacer. Y son estudios muy interesantes porque permiten determinar el valor de la variable que nosotros estamos manipulando, ¿ya? Entonces, en un grupo, en una misma investigación, nosotros también podemos hacer una pequeña combinación de un par de diseños. Una parte puede ser cualitativa y otra cuantitativa. Una parte puede ser descriptiva y otra parte puede ser experimental. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo es el diseño de nuestra variable. Por ejemplo, en el grupo que tiene Camila Almonacid, ¿cómo va a ser el tipo de estudio que va a realizar Camila? ¿Hay alguna Profe, compañera? no escuché todo porque justo fui al baño y llegué recién. Ay, 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 ay. Bueno, ¿alguna compañera de la Camila está por ahí? ¿La Carla? ¿No? Profe, la Carla no es con nosotras. Bueno, no es con usted. Perdón, disculpa. Ay, te confundí. Ya, usted misma, usted. No sé. No sé. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Cuéntenme, a ver. Eh, Vamos a tomar a personas y someterlas como a un entrenamiento en Perfecto. una semana. Entonces, su estudio parece ser que va por el lado de preexperimental, Mm, porque no vamos a tener grupo control, ¿verdad? sí, Y no, van a no vamos a comparar tener grupos. Sí. Es un pre-experimento. Entonces, ¿qué variable van a manipular ustedes? Eh, El programa de entrenamiento que van a diseñar de ah, saltabilidad. claro, el programa para que entrene el salto.
el salto. Para todos igual. Y quiere ver cuál es el Sí. efecto en los que consumen la dieta A, los que consumen la dieta B y los que consumen la dieta C. El mismo programa de entrenamiento. Seguramente los va a medir antes, va a aplicar el programa y va a medir Sí. después. Antes y después. Eso es. Ahí tiene ya una claridad respecto a esto, ¿no es cierto? Es un pre-experimento. Hans, ¿cómo es el estudio de ustedes? Mm, tengo una duda si estaría entre pre-experimento y cuasi-experimento. Cuéntame, ¿cuál es el estudio de ustedes? Cuéntanos a todos. Nosotros queremos comparar la aptitud física entre los estudiantes que ingresan a primer año y a los que ingresan en quinto, entre los estudiantes de EFI y TDR. Perfecto. Entonces, ¿con qué prueba la van a medir? Tenemos el test de Burpee, tenemos... no me acuerdo. Si alguna de Bueno, mis compañeros me dice, entonces, el otro test. ¿ustedes van a manipular alguna variable o solamente van a medir? Solamente vamos a medir. Perfecto. Entonces, el estudio de ustedes es descriptivo, no es experimental. Ok. ¿De acuerdo? Y lo que podría ser tal vez un estudio correlacional, descriptivo correlacional. Pero ustedes no van a manipular ninguna variable, sino que van a tomar los grupos intactos y solo los van a medir. No van a incorporar nada nuevo. Entonces corresponde a un estudio descriptivo. Bien. Estos estudios descriptivos que van a hacer ustedes es súper interesante porque uno podría hacer lo siguiente. Medir a los alumnos en primero, después medirlos en segundo, medirlos en tercero, medirlos en cuarto, medirlos en quinto. Y hacer un seguimiento. Y ese sería un estudio longitudinal. Pero como no hay tiempo, uno toma los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y los mide. Y es muy parecido a hacer lo otro de hacer el seguimiento de un grupo. ¿Ya? Así que eso es un trabajo que es un trabajo transeccional, digamos, o transversal, y que es de tipo descriptivo. ¿Mm? Bien. Álvaro, ¿cómo es tu estudio? Según lo que estoy viendo, es experimento puro. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Se aplica un programa de entrenamiento pliométrico a futbolistas para mejorar su fuerza explosiva, Ya, y buscando una mejora en el cambio de dirección. perfecto. Entonces, ¿qué tipo de trabajo sería? ¿Cómo qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de investigación, perdón? ¿Qué tipo de investigación? Es experimento puro, ¿no? ¿Tú vas a seleccionar a las personas o Sí, pues, solamente? hago dos grupos. Hago dos grupos distintos, los que hacen el entrenamiento y los que no lo hacen y continúan los entrenamientos del club con normalidad. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una comparación. ¿Ya? Sí. Muy bien. Anita, ¿cómo es su trabajo? ¿Cómo es su investigación? No sé, estaba pensando que era como longitudinal ¿De qué se trata su estudio? A ver. de realizar una clase del 50% de la clase de 45 minutos, o sea, 22,5 minutos de actividades lúdicas de intensidad moderada y vigorosa. Perfecto. Usted va a incorporar un programa, ¿no es cierto? Sí. Entonces usted va a manipular una variable. Y al Sí. manipular una variable, ese ya puede ser. ¿Y usted va a comparar grupo o no? ¿O va a hacerlo en un solo grupo? ¿Va a incorporar No, una porque variable? lo se va a aplicar en todo el curso. Perfecto. Entonces, un trabajo preexperimental. Ah, ¿Cuándo sería cuasi experimental? Cuando usted tiene un curso donde aplica la variable
y después lo compara con otro curso donde no se aplica la variable, no se aplica el programa. Ahí sería cuasi experimental. Pero si lo hace con un grupo único, sería preexperimental. O sea, trabajo con 2 cursos, pero es lo mismo. Ah, los dos va a ser lo mismo. Sí. Ah, entonces, Es preescolar, entonces sí, considera pre-kinder y kinder. entonces es preexperimental su trabajo. Ah, lo que pasa es que están en un mismo grupo. Claro, son cursos Claro, distintos en el mismo grupo. eso es, ya. Bien, Anita. ¿Quién más tenemos? Daniel, ¿cómo estamos? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Qué tipo de investigación es la suya? Descriptiva en primera instancia. No ¿De qué se realizo ningún trata? experimento. Cuéntanos. Básicamente es una comparativa entre las personas que han sido notificadas con COVID-19 Perfecto. y su nivel de actividad física. Ujú. Pero no puedo hacer de las mismas personas porque los datos no están. Simplemente no están porque la anamnesis de las personas son privadas Estoy de acuerdo. y bueno, yo lo veo por un lado personal, que una vez tuve que solicitar un registro médico personal y me Sí, tramitaron la vida. claro. Y si no hubiese sido yo la persona que lo solicitaba, No te lo no me dan. lo hubiesen Claro, pasado ni como fuese. claro. Entonces, al buscarlo en internet me di cuenta que topaba con eso. Entonces, sí o sí, tengo que relacionarlo con datos que no son de ellos, pero que sí reflejan la realidad nacional. Entonces, a mi Perfecto. parecer, mi trabajo debe ser descriptivo correlacional. Perfecto. Súper bien. ¿Ya? Kimberly, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo es? ¿De qué se trata su investigación? Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿De qué se trata su investigación? ¿Qué Mi tipo de investigación estudio? es descriptiva, ¿Ya? ¿Por qué? también A ver, ¿de qué porque se trata? es una propuesta sobre, es una propuesta sobre el kickboxing, cómo instalarlo una propuesta educativa. Perfecto. Muy bien. Sí, Entonces es un estudio descriptivo, el cual usted seguramente va a tener que someter a juicio de expertos, y una vez que esté, qué sé exacto. yo, aprobado por el juicio de expertos, tratar de incorporarlo en un colegio y ver si esta es aceptada esta proposición o no. Y después podrá hacer otro tipo de estudio. Sí. Bien. A ver, por aquí hace tiempo que no veo, no escucho a la Magdalena. Magdalena, ¿estás por ahí? Magdalena de Yayay, ¿no? No está, la Magdalena se fue. Bueno, ¿alguien más quiere consultar sobre cómo consultar el tarot? Esto, ¿a qué corresponde su investigación? ¿No? ¿Nadie más? ¿Macarena? ¿Ricardo? ¿Camila? ¿Francisco? ¿No? ¿También? ¿Están claros? Están claritos, parece. Andrés, ¿alguna Profe, duda? Cuénteme. ya, profe, lo que pasa es que yo voy a diseñar un instrumento para medir la percepción de los estudiantes en esta situación donde tienen que aprender a tener, o sea, tienen que tener aprender significativamente, pero basado más en las emociones. Ah, muy bien. Y usted va a diseñar un instrumento para poder describir eso, esa verdad, ¿no es Sí, cierto? Entonces, ¿qué tipo sí. de estudio sería? Descriptivo. Descriptivo, exactamente. Ese es un trabajo descriptivo. ¿Ya? Bien, estamos entendiendo la lógica de cómo funcionan estos diseños. Excelente, Profe, muchas gracias. nosotros tenemos una duda, Cuénteme. que nuestro estudio, no sé si se acuerda que se trataba sobre el nivel de actividad física que mantienen los jóvenes universitarios durante el confinamiento. Perfecto. En este caso vendría siendo un estudio longitudinal exploratorio y descriptivo. Sí, más bien se queda como en un estudio descriptivo nomás, porque la pregunta tú la vas a hacer en un solo momento.
Sí, o el cuestionario en un solo momento. Entonces, claro. entras, tomas una foto y sales y después analizas la foto. A la foto le llamamos a esta consulta que haces. Por lo tanto, ese es un estudio descriptivo solamente. ¿Ya? Ah, Y no ya. es longitudinal. Lo que pasa es que tú le estás preguntando por su experiencia a lo largo de este confinamiento, pero la pregunta la haces en un solo momento. Ya no hay más experiencia ni más observación que eso. ¿Ya? Y, por ejemplo, a esta respuesta que nosotros obtengamos, se le aplica o se diseña un programa, por ejemplo, de actividad física, ahí Ese, vendría ese es otro tema. a... Ya, Ese es otro tema. ¿Ya? ya, profe. Muy bien. Gracias. De nada, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Perfecto, pasamos al siguiente tema. Cuando yo hago estudios, permiso, voy a salir de aquí. Voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a ver esta. Cuando yo necesito decir, a ver, si lo vamos a aplicar en una población, la población es el gran número, por ejemplo, población cuando dice, voy a hacerlo en un jardín infantil de Quillota. Muy bien, la población serán todos los niños de la región que tienen edad de jardín infantil. Y la muestra será aquella solo del jardín infantil. Y aquí hay dos tipos de muestras. Una que es no probabilística o dirigida, que es la que normalmente uno la hace porque se llama también, en una palabra, en una forma más coloquial, una muestra de comodidad. Es decir, voy a donde me permitan hacer el estudio. Porque a veces yo puedo hacer unas formas matemáticas de resolver este tema, pero voy a un colegio y me dicen, no queremos ningún estudio acá, y ahí se nos viene abajo el estudio. Entonces, habitualmente nosotros trabajamos con muestras que se llaman no probabilísticas o dirigidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos estos trabajos, los resultados que obtenemos acá no son generalizables a toda la población. Es decir, los datos obtenidos aquí solamente sirven para los niños a los cuales se les aplicó el programa, nada más. Es decir, para ese jardín infantil, no para otro. Entonces, esas se llaman muestras no probabilísticas o muestras dirigidas. Y por otro lado, tenemos las muestras probabilísticas, que aquí hay que precisar de qué tamaño va a ser esa muestra. ¿Ya? ¿De qué tamaño podemos alcanzar a hacer esa muestra? Por ejemplo, en los estudios nacionales, cuando queremos comparar a los niños de los colegios municipales de Chile. Y ahí tenemos que saber cuánto es el tamaño. ¿Ya? Después, ¿qué característica vamos a usar de ese tamaño grande de todos los colegios municipales de Chile? Solo los sextos básicos. Solo los sextos básicos. Y para saber todos los sextos básicos, porque vamos a seleccionar algunos colegios, no todos, entonces primero tenemos que tener todo el listado de todos los colegios que tengan sexto básico, que sean municipales y están en Chile. Una vez hecho eso, digo, voy a elegir solamente 2 colegios por región. 2 colegios por región. ¿Cómo lo hacemos?
Y aquí lo podemos hacer a través de una tómbola. Por ejemplo, en una tómbola ponemos números de la cantidad de colegios que hay en la región y de ahí sacamos 2. O lo hacemos con como el juego del loto, por ejemplo, y con pelotita y sacamos solamente 2. Tablas de números aleatorios que existen a través de elementos estadísticos o a través de una selección sistemática. Por ejemplo, ordenamos todos los colegios de Chile del que está de más al norte a más al sur. En la región unos están más al norte, otros más al centro, otros más al sur. Y así lo ordenamos. Y tomamos de esa selección sistemática siempre aquellos que están más al sur de la región. Y ahí tenemos una selección sistemática en esta prueba, en esta forma de elegir la muestra de manera probabilística. ¿Ya? Lo mismo puede ser con lo que les contaba yo delante de los clubes de fútbol. Yo voy a hacerlo en selecciones universitarias de la quinta región. Tengo que tener el listado de las selecciones universitarias y luego elijo de las selecciones universitarias, elijo con qué universidades voy a trabajar de alguna de estas maneras. ¿Ya? Después los tipos también son la forma aleatoria simple. ¿Ya? Y la forma aleatoria simple habitualmente es que uno define los criterios y dice los pares y los impares. O estratificada. Una muestra estratificada puede ser, por ejemplo, los de primer año. Hay un estudio por ahí. Los de segundo año, los de tercer año, los de cuarto año, los de quinto año. Y tomo 10 de cada promoción. No los tomo a todos. O tenemos una muestra por racimos, que ya esto es un poco más complejo para nosotros, y decir, de cada curso vamos a tomar 15 personas. Entonces, aquí tenemos, para seleccionar nuestra muestra, puede ser una muestra probabilística, donde usamos estos argumentos, o una muestra no probabilística, donde nosotros vamos a trabajar con un grupo de comodidad o donde nos den la facilidad para poder ingresar y trabajar con ese curso. Entonces, aquí ya tenemos claridad respecto al tipo de estudio, definir la población y definir la muestra. Estos elementos normalmente se hacen a través de una tabla, de un cuadrito, de una figura, para poder determinar cómo se seleccionó la muestra y con qué muestra se va a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos cuadritos, estas figuras, la explicación detallada de esto está en el libro que yo les envié a su correo electrónico. Así que revisen ese correo electrónico y aún así, si persistiera alguna duda, pues el miércoles la podemos revisar y si todavía usted quiere que le demos un vistazo antes, lo podemos revisar antes. Hasta lo que hemos trabajado, desarrollado ahora, ¿les queda claro su tipo de estudio, su tipo de investigación y el tipo de muestra con la cual está trabajando? Sí, profe. Bien, Anita. Sí. Ángela, ¿te queda claro? Sí, profe. Perfecto. Carla, ¿te queda clarito? Sí, me queda más claro. El Ya. libro es Metodología de la Investigación, el que... Sí, ¿del que de estoy hablando? Hernández, sí. Ah, ya, sí, lo envió. Sí, ahí lo van a encontrar ustedes los detalles para poder ir. Entonces lo importante es que ahora vayan haciendo la comparación con su estudio para ver cómo va cada parte, porque esta ahora la tienen que desarrollar. ¿Ah? Estamos ya empezando a desarrollar la metodología, donde dice,
este tipo de estudio es un estudio de tipo descriptivo porque bla, 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 o es experimental de tipo preexperimental porque bla, 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 la población corresponde, y la muestra, hasta ahí deberíamos ir claro ahora. Vinca, ¿te queda claro? Bueno, está la Vinca. Yuyo, ¿te queda claro? Profe, sí está claro. Ya, perfecto. Ricardo, ¿alguna pregunta? Macarena. No, profesor, solamente decirle si tenía un tiempito después de la clase para poder quedarnos un poco, porque tengo algunas dudas respecto a mi proyecto en sí. Ya, pues, listo, no hay problema. Ya. Francisco, ¿alguna duda? Panchito está conmigo, profe. Ah, bien. No, profe. Dafne, ¿cómo estás? ¿Preguntitas? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Bien. No. Estamos perfectos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Profe, yo le mandé el trabajo ayer. ¿A qué hora, Anita? Porque revisé como Tarde. hasta las 6 de la tarde. Ya después no revisé No, más. más tarde. Ah, ya, bueno. Bueno. Todos los que me revisaron trabajo, mañana hoy día tengo un día demasiado intenso, pero mañana yo me comprometo a hacerle feedback. ¿De acuerdo? No, si no era por presión. Lo que pasa es que era para decirle que había unas cosas que no estaba segura, pero igual las puse y le puse como en rojo si es que me podía ayudar a corregir eso. Era para ver si acaso me podía ayudar a corregir unas cositas. Muy bien. Solo eso. Eso haremos. Bien, señoritas Gracias. y caballeros, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles a las 10. Hoy día, recuerden, los días lunes a las 9:30. Los otros días son a las 10. ¿De acuerdo? Y sigan escribiendo su proyecto para que anotemos todas las consultas y dudas para que cuando ya terminen estas clases, que normalmente la clase teórica va a terminar el día viernes, ya esté listo, armado su proyecto y ahí podamos discutir sobre el proyecto individual de cada grupo, ¿ya? Ya, profe. Muy bien, que estén muy bien. Felicidades en esta semana y cuídense mucho, por favor. ¿Ya? Para usted, profe, cuídese harto. Chao. Profe, Igual, que esté bien. Chao, chao. Gracias, profe. Igual, Que esté bien. profe.